Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo cita aquí 3 razones que confirman la primacía de Jesucristo sobre la creación. Nótese que en primer lugar, Él, Jesucristo, es el Creador. Y los falsos maestros de Colosas consideraban a Jesús como la primera y la más importante de todas las emanaciones de Dios, pero sin embargo creían asimismo que solo un ser muy por debajo de su nivel pudo haber creado el universo material. Y Pablo refuta aquí esta blasfemia, insistiendo que por Él fueron creadas todas las cosas. Y esta verdad es ratificada por el apóstol Juan, cuando dice en Juan capítulo 1 y versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el autor a los Hebreos también señala, en el capítulo 1 y versículo 2 dice: en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Puesto que los herejes de Colosas pensaban que la materia era mala, declaraban que era imposible que Dios, siendo bueno, o cualquier emanación buena, pudiera haberla creado. Pero Pablo sostiene que Jesús creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, ya sean visibles e invisibles. Y además niega la falsa filosofía del dualismo de la herejía colosense. Y esto viene demostrando claramente que Jesús es Dios, y además que creó el universo material. Al estudiar la creación podemos hacernos una idea del poder del conocimiento y de la sabiduría del Creador. La sola dimensión del universo es asombrosa. Los científicos nos dan datos, por ejemplo, sobre el Sol, que tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros, es decir, 100 veces más que la Tierra, y podría tener 1.300.000 millones de planetas de tamaño de la Tierra. Por otro lado, la estrella Betelgeuse tiene un diámetro de 1.600 millones de kilómetros y una distancia mayor a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La luz del Sol se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo y requiere 8 minutos y medio para llegar a la Tierra desde el Sol. Ahora bien, esa misma luz tardaría más de 4 años en llegar a la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, ubicada a unos 38 trillones, he dicho trillones, de kilómetros de la Tierra. Y por otro lado, la galaxia a la cual pertenece nuestro Sol, que es la Vía Láctea, abarca cientos de billones de estrellas. Los astrólogos estiman que hay millones y aún billones de galaxias que desconocen. Y lo que han observado le permite calcular el número de estrellas en el universo. Eso es aproximadamente el número total de granos de arena
de todas las playas del mundo, ya que el universo también da testimonio de la grandiosa sabiduría y del conocimiento de su creador. Los científicos ahora están hablando del principio antrópico, que declara: parece que el universo fue diseñado con gran esmero para preservar el bienestar de la humanidad. Un simple cambio, y téngase en cuenta esto, en la velocidad de la rotación de la Tierra alrededor del Sol o en su eje resultaría totalmente catastrófico, ya que la Tierra podría calentarse o enfriarse demasiado y con ello la imposibilidad de la vida tendría lugar. Por otro lado, si la Luna estuviera mucho más cerca de la Tierra, enormes olas inundarían los continentes. Una variación en la composición de los gases de la atmósfera sería también mortífera para la vida humana. Un ligero cambio en la masa del protón resultaría en la desintegración de los átomos de hidrógeno, lo cual llevaría a la destrucción del universo, pues el hidrógeno es su principal elemento. Pero nótese que la creación atestigua en silencio la inteligencia de su creador, ya que no resulta sorprendente que el salmista haya escrito, por ejemplo, en el Salmo 19 y los versículos 1 al 4, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así pues, el testimonio de la naturaleza acerca de su creador es tan evidente que sólo la incredulidad obstinada podría desecharlo. Nótese lo que Pablo escribió a los romanos. En el capítulo 1 y versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al igual que quienes niegan la deidad de Cristo, y también los que rechazan como creador, están exhibiendo una mente enteblenecida por el pecado y cegada completamente por Satanás. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Progresando en la enseñanza de la supremacía de Cristo sobre la creación, el apóstol Pablo pasa a hacer otra afirmación precisa, cuando dice: y Él es antes de todas las cosas. Nótese que no podría ser menos, puesto que todo fue hecho por Él, no podía sino ser preexistente el Creador a la creación. Y nótese lo que dice la Biblia, ya que enseña que antes de que el universo viniera a la existencia, Cristo ya existía. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 1 y 2 nos dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y también la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Cristo pertenece en cuanto a persona divina al ser de Dios, y aunque en su humanidad está vinculado al tiempo de los hombres, antecedía a ellos en todo porque es Dios verdadero, es decir,
unigénito del Padre. Su existencia como hombre, su temporalidad, por medio de su naturaleza humana, no es un comienzo de su ser personal, sino que es el resultado del envío que el Padre hizo, pero la única de la acción y de relación entre el Padre y Cristo hace que pueda decir que yo y el Padre somos uno, como dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Es por eso que la preexistencia de Cristo no es una teoría metafísica que nace de un contexto filosófico religioso, sino una verdad fundamental en relación con la trina deidad. En cuanto a Pablo, lo mismo que a Juan, la preexistencia de Cristo es una parte de la verdad que sustenta la doctrina fundamental de la Iglesia. Téngase en cuenta que la operación creadora que hace en el pensamiento y se ejecuta por voluntad soberana y omnipotencia divina tiene su culminación y expresión definitiva en Cristo Jesús. Es el unigénito que está en el seno del Padre, que nos hace conocer en Él a Dios en toda la dimensión de la palabra. Y la Biblia, revelación escrita para que conozcamos a Dios, es producida en la temporalidad del hombre, si bien el mensaje es eterno, puesto que procede de Dios y culmina en Él, pero la palabra encarnada, es decir, el Logos, es su naturaleza humana, ya que es la revelación suprema y definitiva de Dios, cuyo discurso se llama Hijo. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es por esta razón que el cielo guarda silencio en cuanto a revelar nuevas cosas sobre Dios, porque quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. El Creador es preexistente, ya que todo fue hecho por Él. La preposición de en la primera oración de la cláusula debe entenderse en sentido posicional, cuando dice por delante de, mejor que en el sentido cronológico antes de. Entonces, Cristo como precursor de todo es preexistente, verdad extendida en todo el Nuevo Testamento, como por ejemplo, daré algunos versículos como pueden ser Juan capítulo 8 versículo 58, la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9, Filipenses capítulo 2 versículo 6 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 13. Además, de la preexistencia está también la consistencia de todo lo creado, ya que el texto griego dice literalmente todas las cosas en él mantienen su consistencia. Así que Cristo no solo creó todo el universo, sino que la cohesión de toda la creación ocurre en Cristo. Como he comentado anteriormente, en el análisis del texto griego, la idea del verbo es la de consistir, ya que sus acepciones, como estar en pie, es decir, mantenerse, poner, junto, consolidar, etc. Esto conduce a entender la consistencia de toda la creación,
mientras que el perfecto de indicativo señala una acción definitiva y concluida. En Cristo, todas las cosas encuentran su cohesión y se mantienen juntas. Es por eso que el universo no es un caos, sino un cosmos, sistema armoniosamente regulado. El universo se sustenta mucho más que por gravedad y leyes físicas gravitatorias, por la acción sustentadora y cohesionadora de Cristo. Por otro lado, las investigaciones físicas de la ciencia hablan de una cohesión atómica en todo el universo que mantiene unidos los cuerpos a causa de la unidad de los átomos. Sin embargo, no hay una razón que justifique la existencia del núcleo, de modo que los científicos dicen que algún impedimento inexorable los mantiene unidos, pero que la naturaleza de ese impedimento es para ellos un misterio. Así pues, el texto del apóstol Pablo enseña que todo el universo encuentra en Cristo la razón de su unidad, sistema y funcionamiento. Cuanto ha sido creado, que vino a la existencia por la autoridad del Verbo de Dios, encuentra en él el soporte necesario para el funcionamiento al que fue destinado, cada elemento de la creación. De ahí, la impresionante armonía de funcionalidad cósmica que supera en todo a procesos casuales que algunos atribuyen a su existencia y orden. Continúo ahora con el versículo 18, donde dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nótese que el versículo comienza con una expresión novedosa en los escritos del apóstol Pablo, ya que en los primeros no trató sobre la cabeza, sino sobre la Iglesia como cuerpo de Cristo, como señala en Romanos, capítulo 12, versículo 5, donde dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero sin embargo, el propósito entonces era demostrar la pluralidad dentro de la unidad del cuerpo. Pero aquí se está considerando la supremacía del Cristo, primeramente en la creación y ahora en la Iglesia, que incluye la soberanía en orden a la redención. Esto quiere decir que el Señor es el origen y causa en el reino espiritual de los creyentes redimidos. Y esto conduce a considerar la verdad teológica que Cristo, como cabeza, es razón de vida y de crecimiento del cuerpo que es la Iglesia. Nótese lo que dice en Efesios, capítulo 4 y los versículos 15 y 16, donde dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y también, Colosenses 2:19 nos dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece como el crecimiento que da Dios. Por tanto, la supremacía de Cristo en relación con la Iglesia comprende también el propósito final de Dios para cada uno de los miembros del cuerpo. Como dice, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza.
En todo el crecimiento del cuerpo va acompasado con colectividad y cada uno de los miembros, como individualidades, al nivel de la cabeza que es Cristo. Y esto conduce a otra conclusión básica. No es posible vivir la vida cristiana sin la necesaria vinculación con Cristo, expresada con las palabras del mismo apóstol, cuando dice: para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Cristo como principio de vida o comunicador de vida es uno de los elementos básicos de la salvación, ya que quien cree en Jesucristo recibe la vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es potestativa de Dios, ya que sólo Él tiene vida eterna a causa de su condición eterna. Ninguna criatura es eterna, y no lo es porque tuvo un principio de existencia. Esta vida eterna se comunica al que cree por la unión vital con Cristo. Y el Espíritu Santo posiciona al creyente que ha creído en Cristo, de modo que por unidad con Él, la vida eterna, comunicable, es hecha vida en el creyente. El apóstol Pablo enseña esto en otros lugares, como en la epístola a los Efesios, donde hablando de la salvación dice, en Efesios 2 y versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, cuando el Espíritu nos une vitalmente a Cristo, se produce una comunicación de vida que hace que quienes están muertos en sus delitos y pecados vengan por resurrección espiritual a disfrutar de la vida eterna, que es, en lo sucesivo, viene a ser la forma de vida propia del creyente. Quiere decir esto que, si Cristo es la cabeza de la Iglesia, luego la vida de ella depende de Él. Esto es, la Iglesia es un organismo vivo que, unido inseparablemente a Cristo, recibe de Él la vida eterna. El Señor controla cada uno de los miembros de ese cuerpo y además establece la vinculación entre ellos de comunión de vida. Esa única vida del cuerpo establece la necesaria unidad de todos los miembros, como señala la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y los versículos 12 al 20. En unidad, y la comunión como expresión de esa unidad es posible porque todos los miembros en comunión con el Padre y también con su Hijo Jesucristo. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así pues, no puede existir la Iglesia como congregación de salvos por gracia sin la comunicación de vida que procede de Cristo mismo. La supremacía de Cristo sobre la Iglesia es evidente. El apóstol hace notar que Jesucristo es el principio, es decir, antes lo puso como razón de ser, causa y sustentación de todo lo creado, y ahora lo sitúa como principio en relación con la Iglesia. En este sentido debe entenderse como origen y también como primacía. Así pues, no puede desvincularse
la Iglesia en su génesis de Cristo, puesto que ella se origina en Jesús, ya que Dios ha escogido a los creyentes. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice: en Él antes de la fundación del mundo. Si nada vino a la existencia, sin Él, tampoco la Iglesia. Ya que no solo es el creador del universo y de los ángeles, sino la causa originaria, vivificante y sustentante de la Iglesia. La Escritura revela que la Iglesia estaba en el pensamiento de Dios desde la eternidad. Debe tenerse en cuenta dos aspectos relacionados con la elección. El primero nos dice que tuvo lugar antes de la fundación del mundo. Esto es un hebraísmo que se refiere a la eternidad. Y en segundo lugar, la elección efectuada antes del tiempo, por tanto, antes de la creación, tuvo lugar en Cristo. Es decir, las bendiciones de Dios, la salvación, la congregación del pueblo de Dios en el tiempo presente, la comunicación de la vida eterna, etcétera, etcétera, tuvo lugar en Él. Y tuvo lugar en Él porque no tiene el mero sentido de una persona que representa a otra, lo que en cierta medida permitiría hablar de una elección universal de todos los hombres en Cristo, sino que lo que expresan esas palabras en el contexto de la soteriología bíblica es que los salvos, en la elección divina, estaban ya en Cristo. Este sentido se afirma en la utilización de la fórmula en otros muchos pasajes paulinos, lo que no se establece para entender el sentido pleno de la elección, sino para enseñar que desde el punto de vista de esa elección divina, los creyentes estamos incluidos ya en Cristo desde la eternidad. Por consiguiente, Cristo es el principio de la nueva creación de Dios, manifestada en la Iglesia. Pero además también es el primogénito entre los muertos. El Señor es el primogénito en cuanto a origen y razón del comienzo. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, no solo es el principio en sentido de dignidad, sino el primero como fuente de programa de resurrecciones, ya que siendo el primogénito de entre los muertos, comunica vida por su resurrección, como señala Juan capítulo 11 versículo 25. El término primogénito señala a Cristo como el primero de los hombres en ser resucitado y revestido de inmortalidad. Nótese lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay que hacer notar que Dios estableció un programa de resurrecciones que se produce en su debido orden, ya que dentro de él el primero es Cristo, a quien llama las primicias, esto es, el primero de entre los muertos, en ese programa, y también el ejemplo visible de lo que será el fruto pleno de la resurrección de todos los muertos en Cristo. Así pues, Jesús no solo es revelador del Padre, sino ejemplo de los que quienes están en Él llegarán a ser. Ya que Dios ha determinado que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, en todos los aspectos, que incluye también el de la resurrección de entre los muertos.
y por su resurrección Jesucristo se convierte en espíritu vivificante. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice: Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postre Adán, espíritu vivificante. Por tanto, Cristo colocó la base de la esperanza para todos los que estamos en Él. Así que, como Él fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, así también cada creyente en Él. Sus palabras así lo afirman, cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 19: Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El apóstol Pablo llega a una conclusión que resume la enseñanza anterior, tanto en la creación como en la Iglesia y finalmente en la resurrección de entre los muertos. Nótese que Cristo tiene el primado. Literalmente se lee en el texto griego, para que en todas las cosas sea Él quien tiene el primer lugar. Y téngase en cuenta que no es esta una carga emotiva del apóstol, sino la posición que conforme a la voluntad de Dios alcanza. Filipenses, capítulo 2, y los versículos 9 al 11 nos dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Una de las manifestaciones de preeminencia es que aquel que estuvo muerto y vive, no solo ha sido revestido en esa humanidad e inmortalidad, sino que es fuente de vida, puesto que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Juan capítulo 5 y versículo 26. Así pues, nótese que no dice que el Padre dé vida al Hijo, sino tener vida en sí mismo, como fuente de la misma vida que estando solo en Dios. Y la tiene el Hijo de Dios resucitado, por ser tan Dios como el Padre. La comunicación de vida que se inicia en el Padre se establece también en toda plenitud en el Hijo, no por concesión, sino por la realidad divina como una persona en el seno trinitario. En todo, Cristo tiene la preeminencia. Esto derriba la herejía que se movía en Colosas sobre la superioridad de otros seres y otras cosas en la relación con los hombres, que comprendía también a los creyentes en un gnosticismo tal vez incipiente, pero presente ya. Así pues, nadie es superior a Cristo, nadie puede ser como Él. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, Cristo fue quien venció el poder de la muerte, por medio de su propia muerte y de su gloriosa resurrección. La epístola a los Hebreos capítulo 2 y los versículos 14 al 15 dice: Así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por tanto, como primogénito de entre los muertos, Cristo tiene potestad para dar vida a todo aquel que cree en Él. Así pues, amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto?
Si tú lo crees y aún todavía no has recibido a Cristo en tu vida, pues yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo y repetir una oración de fe. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, creo que tú dites tu vida por mí, delitos y pecados, que morites en la cruz del Calvario y que resucitates entre los muertos. Lo creo firmemente en mi corazón y lo acepto. Por eso, ahora en este momento, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.